Hola, a quien me quiera escuchar, quien esté en el otro lado, a quien le interese, a quien le llegue y a quien lo necesite. Hoy he estado reflexionando mucho. He escuchado una conversación que me ha hecho reflexionar mucho en cosas en las que yo ya me he trabajado, pero que a veces por circunstancias, ¿no? Pues hay personas que no acaban de solucionar sus traumas, ¿no? Y yo siempre digo, o al menos es lo que los traumas son los que he detectado en mí, que creo que los tiene todo el mundo, que son los traumas de la infancia, ¿vale? Y estos son los que yo he detectado. Eh, Tres heridas: la herida del abandono, la herida de la vergüenza y la herida del rechazo. Ya que todos, absolutamente todos en la infancia hemos llegado a sentir eso alguna vez. Y yo reflexionando sobre estos tres traumas, llegué a la conclusión de que son heridas, ¿vale? Que las tenemos ahí de la infancia, pero nos cuesta muchísimo afrontar. Y es lo que acaba definiendo a veces el resto de nuestra vida. Porque si no sanamos, ¿os acordáis de la frase atraes lo que eres o atraes? Vale, pues eso solo tiene un significado. A veces atraes simplemente situaciones, ¿vale? No porque las atraigas tú, porque quieres pasarlo mal y tienes ese patrón, no, porque la vida te las pone delante continuamente como un espejo para que las soluciones. En el momento que cierras los ojos, miras a otro lado o te sientes cómoda con esa situación, simplemente lo que pasa es que se va repitiendo continuamente, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones. Mujeres que te dicen, es que yo tengo muy mala suerte con los hombres, ¿vale? Y tú le dices, ¿por qué? Y si te pones, yo con perspectiva me puse a mirar mi vida y sí que hay patrones muy repetitivos en los que yo he llegado a la conclusión de dónde vienen. Y hasta que no he entendido, aceptado y sanado, no he podido pasar a dejar de repetir esos patrones. Eh, ya te digo, yo detecté en mí la herida del abandono, ¿vale? Yo voy a poner mi historia, por ejemplo. Una de varias, pero una me pasó con mi padre. Pero no porque mi padre me abandonara ni nada, todo lo contrario, fue un padre muy presente, era un hombre que era duro, pero en cambio yo recuerdo que nos daba mucho amor y era una persona que era una persona presente. Pero fijaros bien, mi padre enfermó, ¿vale? Con un cáncer muy potente. Y bueno, se sometió a una operación, lo operaron, todo había salido de maravilla, había quedado limpio, había ido estupendamente la operación y a cabo de unos meses le volvió a repetir. Tuvo que pasar otra vez por el proceso, bueno, fueron 2 años viendo morir a mi padre, porque se le reprodujo, fue a peor, bueno, hasta que murió. Mi padre pasó de ser un hombre fuerte, un hombre sano, un hombre enérgico, a casi estar consumido. O sea, teníamos que dar la comida, teníamos, bueno, muchas cosas. Y lo operaron, le llegaron a operar 3 veces y, bueno, la cosa acabó, pues nada, como acabó. Pero yo no me sentí abandonada porque él muriera, ni me sentí abandonada porque viviera, que fueron los momentos más duros que creo de mi vida, que se fuera consumiendo una persona a la que amas, sino porque a él, después de la primera operación, cuando le dijeron que se había repetido, que sabía, o sea, que sabía que tenía metástasis ya
de ese cáncer, se abandonó, se rindió. Hizo todo lo que tenía que hacer, se volvió a operar, hizo mucha radioterapia, todo. Él hizo todo lo que le decían que tenía que hacer, pero él se había rendido, se había abandonado. Y a mí eso me hizo sentir abandonada, que me abandonaba a mí también. Esa es una de las heridas de abandono que tuve que reconocer y que tuve que sanar, que me costó mucho. Tuve un tiempo muy, muy duro. Otras de las heridas de la infancia fue la herida de la vergüenza. A ver, que me diga alguien que cuando era niño no hubo alguien que le hizo sentir vergüenza, que le hizo sentir avergonzado. Que podía ser los amigos, un profesor, tus padres, en algún momento te hicieron sentir vergüenza y te hicieron sentir muy mal. Yo podría explicar aquí varias, porque yo creo que todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado vergüenza, nos han avergonzado, nos han hecho... Y podía explicar, lo que pasa que pues, creo que no las voy a explicar, pero sí. Pero ya he explicado la más dura, la que más me cuesta de explicar. Pero una de estas fue, por ejemplo, cuando pasas de niño a la adolescencia, ¿no? Yo recuerdo, pues que yo, como todos, y quien diga que no es mentira, experimentaba con mi cuerpo, como todos los niños, como todos los adolescentes, y es normal, es algo natural. Pero yo recuerdo que hubo un momento en que mi madre me vio, ¿no? Yo estaba experimentando con mi cuerpo y me vio y la reacción que tuvo, y tengo que decir que mi madre era una mujer muy abierta de mente, muy adelantada a su tiempo, con la que tuve siempre muchísima confianza y siempre... Pero la pillé en un momento pues que a lo mejor no supo reaccionar, tenía un mal momento, o vete a saber si estaba enfadada conmigo, yo qué sé. Bueno, pues yo me acuerdo que mi madre me vio y lo primero que hizo es soltarme una hostia en toda la cara que me quedó. Que nunca, mis padres nunca, o sea, alguna cachete en el culo, alguna torta, pero nunca. Y me dio un tortazo y me hizo sentir tan mal, que, que me costó superar aquello, porque tuve la sensación, claro, yo era entre una niña, ¿no? Y me hizo sentir tanta vergüenza de lo que había hecho, ¿vale? Pero no tiene la culpa ella, no tiene la culpa. Tenía un mal momento o se quedó parada, pero no sé, pero ya os digo que me sentí muy mal. Y aquello pues me dejó un poquito marcada hasta que reconocí ese patrón y pude aceptarlo y sanarlo y trabajarlo en mí. Pero todo esto siempre es desde la autoobservación. Los patrones que haces, las cosas que repites, todo eso tiene mucho que ver. O sea, el autoconocimiento es muy importante, el observarse, cómo reaccionas a las cosas, qué es lo que repites, qué es lo que te están enseñando la gente que se pone delante tuyo, que son espejos. Todo eso es muy importante. Y luego creo que la que me queda, hemos dicho la del abandono, la de la vergüenza y la de el... Es que ahora me sale en catalán. La del rebuig. Bueno, la de que te... La del repudio, ¿no? El que te rechazo, perdón. La del rechazo, que no me salía ahora. Me había ido. La del rechazo también es una herida que todos hemos sufrido alguna vez. Unas más graves, otras menos graves, pero que quedan instaladas en el subconsciente y a veces te hacen actuar de maneras
en las que te preguntas el por qué actúas así o por qué te pasan esas cosas a ti, ¿no? Y lo vuelvo a decir, la autoobservación es muy importante. La del rechazo, pues yo simplemente me acuerdo que con mi padre tenía un momento que era de nosotros dos, en el que él tenía una moto, ¿no? Y siempre que se levantaba y iba a coger la moto me decía, vámonos. Y cogía, me subía delante, porque era más chiquita, y me llevaba con él en la moto. Y yo aquello lo relacionaba como algo muy nuestro, muy de mi padre y mío. Y eso durante años se fue repitiendo, era como algo nuestro. Y yo me acuerdo de un día que se fue a levantar y yo digo que nos vamos, ¿no? Yo toda contenta. Y resulta que coge y le hace así a mi hermano pequeño. Y le dice, vamos. Y yo era la primera vez después de años que no me decía que fuera yo. Cuando yo aquello era algo muy, muy mío y de él. Entonces yo me acuerdo, porque era pequeña, que me puse a llorar, pero a llorar, a llorar, a llorar. ¿Y qué pasó? Que claro, mi padre se quedó parado, no entendió aquella reacción, porque los padres hacen lo que saben y lo que pueden. No es cuestión de responsabilizarlos a ellos, porque nosotros, cuando ya somos conscientes, cuando ya nos damos cuenta de las cosas, lo tenemos que solucionar nosotros. Ellos hicieron lo que pudieron. Bueno, pues yo me puse a llorar, a llorar, a llorar, y me acuerdo que se giró y me dijo, ¿pero qué haces llorando? Pareces tonta. ¿Pero no ves que es pequeño? Anda, dice, cállate y métete para adentro. Y aquello que, lo que te dice, no llores, que parece... Bueno, pues a mí aquello me quedó porque era algo muy nuestro y a lo mejor hubiera necesitado pues una explicación, ¿no? De, fíjate, Pili, ya iremos mañana, ¿no? Hoy le toca a él, que es pequeño, también le gusta, y nosotros podemos hacerlo otros días y todo esto, ¿no? Pero esa explicación no estuvo y yo me sentí así, ¿no? Y eso queda por dentro. Luego lo identificas con el tiempo, con los años, con las conductas, ese tipo de cosas. Estoy hablando de estas cositas, pero luego hay traumas infantiles que van mucho más allá, que también son de abandono y de vergüenza, pero son a lo mejor más. Y entonces, pues, esos son los tres que identifico yo, que creo que todo el mundo ha pasado por ellos. ¿Tú qué piensas? Gracias.